¿Y si te dijera que la figura de Jesús, tal como la conocemos, podría ser muy distinta a lo que siempre hemos creído? Durante siglos, Jesús ha sido una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué tanto de lo que conocemos está basado en hechos reales y qué tanto es producto de la tradición y los escritos antiguos? ¿Realmente caminó por la tierra como se narra en los evangelios o es una figura más simbólica que histórica? En este video, exploraremos las controversias que rodean la existencia de Jesús. Revisaremos los escritos bíblicos y los registros históricos y analizaremos lo que dicen los expertos sobre este tema. Pero, ¿cuánto es realidad y cuánto es mito? ¿Puede la historia probar su existencia? Acompáñame hasta el final para descubrirlo. Comencemos con las principales fuentes que nos hablan sobre Jesús. Los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos constituyen la base sobre la cual la mayoría de la gente conoce a Jesús. Sin embargo, hay un detalle crucial. Todos ellos fueron escritos décadas después de su supuesta muerte, entre los años 70 y 100 después de Cristo. Esto significa que ninguno de los evangelistas fue testigo directo de los eventos que describen. Por lo tanto, sus relatos se basaron en fuentes orales y escritas que circularon entre las primeras comunidades cristianas. Este retraso en la escritura ha llevado a muchos a preguntarse si los relatos fueron alterados, exagerados o adaptados para encajar con las creencias de estas primeras comunidades. Los historiadores se preguntan, si Jesús existió, ¿por qué no existen registros contemporáneos a su vida? Durante su época, figuras como los emperadores romanos y los líderes religiosos judíos estaban bien documentados, pero sobre Jesús, las fuentes directas contemporáneas son inexistentes. Otro problema es la inconsistencia entre los relatos de los evangelios. Algunos hechos clave, como su nacimiento, muerte y resurrección, presentan diferencias significativas entre ellos. Por ejemplo, los relatos del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas difieren en cuanto a los detalles y el linaje. Esto nos lleva a una pregunta central. ¿Son los evangelios fuentes históricas confiables o representan interpretaciones teológicas de su vida? Aquí es donde surge el conflicto entre la fe y la historia. Los evangelios describen a Jesús como un hombre milagroso que realizó actos extraordinarios, desde curar enfermos hasta resucitar muertos, y su resurrección es el eje del cristianismo. Pero cuando los historiadores intentan probar la existencia de cualquier figura histórica, necesitan pruebas tangibles, documentos, inscripciones, relatos contemporáneos, etc. Algunos historiadores de la época, como Flavio Josefo y Tácito, mencionan brevemente a Jesús en sus escritos. Flavio Josefo, un historiador judío que escribió sobre la historia de los judíos, menciona en su obra Antigüedades Judías a un hombre llamado Jesús. Pero muchos estudiosos creen que este pasaje fue modificado por escribas cristianos siglos después. La autenticidad de este texto es muy debatida. Lo mismo ocurre con Tácito, un historiador romano que menciona la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, refiriéndose a un Cristo que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Pero nuevamente, estas son menciones breves y distantes de los hechos, lo que deja muchas incógnitas. Algunos expertos creen que estas menciones no son suficientes para probar la existencia de Jesús como una figura histórica. ¿Cómo puede ser que una figura que supuestamente realizó milagros y tuvo un impacto tan profundo en su tiempo no haya sido mencionada en registros oficiales de la época? ¿Acaso Jesús fue una figura histórica menor? ¿O su historia fue moldeada por sus seguidores tiempo después? Luego están las pruebas arqueológicas, o más bien, la falta de ellas. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han intentado encontrar evidencia física que confirme la existencia de Jesús. Sin embargo, hasta la fecha no se ha descubierto ninguna prueba arqueológica directa. No existen reliquias, objetos personales,
documentos oficiales o inscripciones que confirmen su vida o crucifixión. Esto es particularmente sorprendente, ya que la crucifixión era un castigo común en el Imperio Romano, y muchas de estas ejecuciones fueron registradas. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede ser que un evento tan importante como la crucifixión de Jesús no esté documentado en los registros romanos o judíos de la época? Los lugares supuestamente vinculados a su vida, como el sitio del sepulcro en Jerusalén o la iglesia del Santo Sepulcro, son venerados como sagrados, pero no proporcionan evidencia arqueológica verificable. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la historia de Jesús fue más una construcción espiritual que un relato histórico. ¿Es posible que Jesús haya sido una figura simbólica, más que una persona real que vivió en un tiempo específico? Sin embargo, lo que no podemos ignorar es el impacto cultural y religioso que Jesús dejó en el mundo. Aunque las pruebas históricas directas son escasas, el cristianismo surgió como una de las religiones más poderosas en cuestión de décadas después de su supuesta muerte. Las enseñanzas atribuidas a Jesús fueron recopiladas y difundidas por sus seguidores, y su mensaje de amor y salvación resonó profundamente en las comunidades del Mediterráneo y más allá. Aunque los escritos fueron compuestos años después, la creencia en la figura de Jesús fue lo suficientemente poderosa como para que el cristianismo se expandiera rápidamente, primero en el Imperio Romano y luego en el resto del mundo. A partir del siglo I, el cristianismo comenzó a consolidarse, lo que sugiere que hubo un punto de origen para estas creencias. Pero esto plantea otra pregunta crucial. ¿Puede la fuerza de la fe y la expansión del cristianismo ser suficiente prueba de la existencia de Jesús? Aunque no tengamos pruebas materiales directas, el hecho de que millones de personas hayan creído y sigan creyendo en su existencia, ¿nos dice algo sobre la realidad histórica de su figura? De esta manera, aunque no tengamos evidencias tangibles, no podemos subestimar el poder de las ideas y de las creencias que dieron forma a una de las religiones más influyentes de la historia. En última instancia, la pregunta sobre si Jesús existió o no sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es el inmenso impacto que ha tenido su figura, real o simbólica, en la historia y en las creencias de millones de personas en todo el mundo. Para algunos, la falta de pruebas históricas es irrelevante, ya que la fe trasciende los hechos. Para otros, la verdad debe basarse en pruebas tangibles, y en este caso, las pruebas son escasas. Lo fascinante es que al final, la figura de Jesús continúa siendo un enigma que invita a la reflexión y a más investigaciones. Hasta este punto, hemos examinado las principales fuentes que mencionan a Jesús: los evangelios, los escritos de historiadores como Flavio Josefo y Tácito, y la ausencia de evidencia arqueológica directa. A pesar de todo esto, no tenemos una respuesta definitiva. Los textos bíblicos, si bien importantes para la fe, no pueden ser considerados como pruebas históricas irrefutables debido a su naturaleza religiosa y el tiempo que transcurrió entre los eventos narrados y su redacción. Los historiadores antiguos apenas lo mencionan, y los registros arqueológicos que podrían confirmar su existencia están ausentes. Pero ahora llegamos al punto crucial. Incluso si Jesús no existió de la forma milagrosa y divina que narran los evangelios, ¿podría haber existido una figura histórica real detrás de la leyenda? Aquí es donde el debate se intensifica. Muchos estudiosos han sugerido que Jesús pudo haber sido una persona común, un predicador o líder espiritual, que con el tiempo fue mitificado por sus seguidores. Este proceso no es inusual en la historia. Muchas figuras carismáticas, desde héroes antiguos hasta revolucionarios modernos, han sido envueltas en leyendas. Las historias de sus vidas fueron adornadas y ampliadas para encajar con las necesidades espirituales, políticas y sociales de sus seguidores. ¿Y si Jesús fue un hombre ordinario cuyos seguidores construyeron un mito alrededor de él para unificar y fortalecer a las primeras comunidades cristianas?
Esta teoría sostiene que Jesús, como muchas otras figuras carismáticas, pudo haber sido real, pero sus enseñanzas y su vida fueron reinterpretadas y engrandecidas con el tiempo para darle un papel divino. La pregunta central es: ¿fue Jesús un simple predicador del siglo I que luego se transformó en una figura celestial? ¿O es todo un mito creado desde cero? Este dilema plantea una cuestión fascinante. ¿Necesitamos que Jesús haya existido físicamente para que su legado sea real? Tal vez la figura de Jesús, independientemente de su existencia histórica, sigue siendo una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Si te ha intrigado este viaje entre la historia y el mito, no te pierdas los próximos videos en los que continuamos explorando misterios antiguos, figuras históricas y las leyendas que han moldeado nuestro mundo. Suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita para descubrir más enigmas del pasado. ¿Qué crees tú? ¿Jesús fue una figura histórica real o un mito creado con el tiempo?